Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Bienvenidos a una edición completamente en vivo desde el estudio 87 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio Usach 94.5 FM. ¿Cómo te va? Empezando una nueva semana, a menos que nos estés escuchando en las repeticiones. Recuerda que sábado y domingos también tenemos repeticiones de All You Need Is Love por Santiago Televisión y en Spotify, YouTube. Siempre nos puedes encontrar on demand, que es la manera de consumir hoy día, porque parece que nadie tiene tiempo para calendarizarse y vernos en vivo. Nos puedes ver en YouTube y también en Spotify. Hoy una pregunta para que empecemos calentando nuestra cabeza. ¿Podría caerte un rayo en la cabeza? ¿Sabes cuáles son las probabilidades? Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, la probabilidad de ser alcanzado o alcanzada por un rayo en un año cualquiera es de 1 en 1.222.000. O sea, muy baja, obviamente, pero en específico hay un 0,00008% de probabilidades de que ocurra. Es más probable que te ataque un tiburón o que te ganes el quino antes que te llegue un rayo en la cabeza. Mira, voy a repetirte la cifra: 0,00008% de posibilidad. ¿Y qué es un rayo? Bueno, básicamente un chispazo eléctrico. Pueden ser de tres maneras: dentro de una nube, entre las nubes o bien entre una nube y el suelo y la tierra. Y sirve para balancear cargas eléctricas. Que el asunto finalmente es que el rayo siempre busca el camino más fácil hacia el suelo, y lo fácil suele ser algo alto y que conduzca la electricidad. Entonces, si eres lo más alto en un campo abierto, lo más probable es que seas el blanco perfecto. En todo caso, hay lugares donde los rayos caen más que en otras partes. Por ejemplo, el estado de Florida, en Estados Unidos, es la capital mundial de los rayos, por justamente su combinación entre calor, humedad y geografía plana. Y en Chile también caen rayos. Seguro, de hecho, has visto alguno en tu vida, pero principalmente en primavera y verano, porque, al igual que Florida durante casi todo el año, nosotros en esa estación tenemos más calor y humedad. ¿Y qué me pasaría si me cae un rayo? Esa es la pregunta, yo creo, real, ¿no? Es improbable, pero un rayo puede generar hasta 30.000 amperios y 300 millones de voltios. Eso es como si 200 casas descargaran toda su electricidad en tu cuerpo en una millonésima de segundo. ¿Te imaginas que muy agradable, muy placentero no puede ser, cierto? Las lesiones, de hecho, son devastadoras. Quemaduras de tercer grado en patrones que se llaman figuras de Lichtenberg. Puedes buscarlas, de hecho, porque literalmente parecen tatuajes. Es muy llamativo cómo quedan las cicatrices en la piel, parecen como unas raíces, pero son heridas. También puedes quedar con daño neurológico, problemas de visión, auditivos, cardíacos. Son muchas las secuelas. Pero igual, la mayoría de la gente sobrevive. Por ejemplo, el señor Roy Sullivan, un guardabosques estadounidense al que le ha caído 7 veces un rayo y las ha sobrevivido todas. Bueno, yo la verdad no tengo ninguna intención de quitarle el récord. Así que acá empezamos con All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, te escuchamos, esa es la idea de la conexión cuántica, interactuar. La existencia de las redes sociales solo se justifica si es que ustedes comentan y nosotros los leemos, porque si no sería como estar hablando con una pared, ¿no? Entonces la idea de esta es darle sus 15 segundos de fama, que aparezcan sus comentarios ahí en la pantalla, porque en nuestras redes sociales, si tú escaneas de hecho el código QR que está ahí abajito a la derecha con tu celular, así como en los restaurantes, revisa el menú. Ya en nuestro caso vas a revisar preguntas curiosas respondidas por expertos, como por ejemplo: ¿sirve de algo el botón del semáforo? Esa cajita amarilla para cruzar, uno aprieta un botón, en general tiene la duda. Ya invitamos al experto en semáforo, nos dijo que sí, pero ahí nos explica todo el detalle, si es que te quiere ir a revisarlo. ¿La marihuana mata neuronas? ¿La guerra es necesaria? ¿Arrendar el útero debería ser legal? Esa y otras preguntas, desde la provocación hasta la curiosidad típica que uno tiene desde niño, las respondemos en nuestras redes sociales. Y la última que subimos fue la siguiente: ¿un científico puede creer en Dios?
y hablamos con un doctor en astrofísica que tenía ahí un punto de vista al respecto, él nos decía que sí, mientras estén las agüitas separadas, ¿no? Uno te puede dar la tranquilidad espiritual, que son un cierto tipo de respuestas, y lo otro te da las respuestas más empíricas, racionales, qué sé yo. A ver qué es lo que nos respondían, los comentaron en realidad en las redes sociales, veamos sus comentarios. Dice ahí, la ciencia y la espiritualidad no siempre están en conflicto. Muchos científicos encuentran en ciertas cosmovisiones una forma de conectar tanto con lo racional como con lo emocional o trascendental, porque no todo en la vida necesita comprobado para tener sentido. A veces creer también es una forma de entender. Oye, qué fascinante, porque de hecho lo hemos hablado acá en el momento que salió el Papa, invitamos acá a un doctor en ciencia de las religiones, justamente a hablar desde el punto de vista más sociológico, ¿no? Como cuál es la relevancia de una religión, y en parte, uno, te genera comunidad, une sociedades, dos, te da sentido también muchas veces a que hay aquellas cosas que, chuta, igual desgasta dar sentido. Uno mismo en la cabeza interpretar y darle sentido a todas las cuestiones, de repente es más fácil que otro venga y te diga, mira, esto significa esto. Listo, gracias, y me da una tranquilidad. Entonces, de repente, esa combinación, ciencia, religión, yo en particular no profeso ni una creencia, pero me convenció el científico que nos dijo ahí, mira, mientras se mantenga el agua separada, claro, si estoy haciendo un experimento científico riguroso, con leyes de la academia, no me voy a poner a pedirle a Dios, por favor, que aparezca una bacteria, no, pues claramente ahí estamos mezclando cuestiones, ¿no? Pero si se mantiene cada uno en su habitación, parece que no hay problema. ¿Te parece que sigamos con más? ¿Qué piensas tú? Por supuesto, nos puedes comentar en las redes sociales y nosotros seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Ay, me estoy acomodando, vamos a empezar una conversación y tengo que estar acomodado, por supuesto. Vamos a hablar sobre la cultura visual de los jóvenes, lo que tú llamas los memes, cómo ha cambiado en el último tiempo, porque hoy día estamos viendo esto que se llama el brain rot, ¿no? Que es como la podredumbre mental, si es que uno traduce al español la palabra brain rot, que son todos estos memes italianos generados con inteligencia artificial que parecen no tener sentido, pero los memes no partieron hoy día. Todo lo que es la cultura digital de los jóvenes tampoco partió hoy día. Vamos a hablar eso con Rafael del Villar, semiólogo de la Universidad de Chile. Rafael, ¿cómo estás? Nuestro público te da un aplauso. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Oye, Rafael, ¿cómo ha cambiado esto? Porque tú llevas harto tiempo investigando la cultura visual de los jóvenes. Ahora estamos en un cierto punto que probablemente muchos lo conocemos. Pero ¿cómo hemos pasado, no sé, desde los memes del 2000 o lo que sea, no había ni siquiera digitalidad, redes sociales, pasando, qué sé yo, por Pokémon Go, hasta lo que hoy día este sin sentido de los memes? Mira, yo creo que lo que pasa es que hay dos cosas. Tenemos que pensar que la cultura judío-cristiana, occidental, en la cual nosotros nos insertamos, siempre ha sido simbólica y visual, aunque hegemónicamente simbólica. Eso tú lo ves en, ¿no es cierto?, las grandes catedrales, la Capilla Sixtina, en grandes frescos, grandes murales, para explicar la Biblia, no con palabras, porque la gente no toda sabía leer y escribir, pero sí tenía la imagen y era un argumentation. Si tú te fijas, los templos islámicos no hay imágenes, es pura lógica, puros símbolos. ¿Cómo sería eso? Entonces, tú te das cuenta que en la civilización nuestra siempre tenemos esa dualidad, concepto y percepción. Ya. Ahora, hay culturas, como te digo, más visuales que la de nosotros, sin la hegemonía de los símbolos, como las culturas budistas. En la cultura budista la palabra y el lenguaje es un nivel junto con los colores, la iluminación, junto con los planos, la angulación, miles de otras cosas. Entonces, nosotros somos una cultura especial, que estamos a medio camino, donde una cultura eminentemente visual, como las culturas japonesa, asiática, budista, con las eminentemente simbólicas, como las culturas basadas en el Corán, y nosotros como cultura judío-cristiana estamos a medio camino. Tú ves que los templos tienen imágenes religiosas, tú sabes. Entonces tú comprendes que siempre hemos sido una civilización de la imagen. No hegemónicamente imagen, pero imagen. Ahora bien, tú comprendes, ¿no es cierto?, que nunca ha existido coherencia entre la percepción y el concepto. ¿Cómo sería? Qué interesante eso. Damos como un ejemplo donde claro, no coincide ejemplo, la percepción con el concepto. Tú, por ejemplo, dices perro. Claro, un perro es un perro, un gato es un gato, un árbol es un árbol, más o menos. Hay coherencia. Pero si tú le dices, ¿no es cierto?, estoy enojado, estoy deprimido, no tiene imagen. Es un concepto. Entonces tú comprendes que la percepción, se da cuenta uno de los fundadores de la semiótica, el profesor mío en París, que es Christian Metz, se da cuenta que lo percibido, lo que tú miras, no coincide con lo nombrado del cerebro que sale por acá.
Y inmensa mayoría de las cosas con las cuales nos comunicamos no son conceptos, sino que son cosas que van más allá del concepto. Y eso es la vida cotidiana, o sea, ¿cómo estáis? Bien. Pero el bien es el concepto, pero por la entonación tú estás deprimido, por la entonación estás preocupado, qué sé yo. Entonces, sabemos que los conceptos es un nivel y lo otro es otro nivel. A un nivel muy primitivo, la imagen coincide con el concepto. En ese contexto, si tú me preguntas cómo ha cambiado la cultura de la visualidad, En particular en los jóvenes, claro. claro, y en la sociedad, ¿ya? Yo diría que yo tendría que mezclar varias investigaciones, ¿ya? Desarrolladas en el camino de la vida. Desarrollé investigaciones sobre el anime en el año 2000, el consumo del anime, hicimos estudios comparativos en Chile y Francia, por qué se consumía anime japonés cuando lo más visto era, lo más, producido o circulado era televisión de anime americano, y en Francia era anime francófono, o sea, belga, francés, pero lo que más se veía era japonés, por la inserción de una cultura de la imagen de los jóvenes. Ya, que es muy interesante porque se va justo en una situación que hay un equipamiento enorme de máquinas que hace que tú puedes tener un consumo privado de los medios y no necesariamente un consumo social. Bueno, es un proceso que se da en ese minuto, pero dentro de un contexto que ha habido siempre una cultura de la imagen. Posteriormente yo he estudiado, por ejemplo, y en el fondo, qué pasa con la imagen en la época de la Guerra Fría. Es muy interesante para ver y para entender lo que pasa hoy día. Mira, la Guerra Fría, la imagen operaba a través de los grafitis. Estaba la Ramona Parra del Partido Comunista, la Elmo Caltanal del Partido Socialista. La derecha no hacía murales, pero tenían los cacerolazos que inventaron, las marchas. Pero se expresaba todo eso en imágenes. Y en ese minuto, si tú analizabas, nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación ahora interesante sobre cómo se desplaza el deseo en diferentes periodos históricos de la sociedad chilena, vemos que en la Guerra Fría el conflicto que tú tienes con la sociedad, el malestar, lo desplazas en el futuro. Y el deseo lo desplazas en el proyecto. Entonces tú ves que la emoción va junto con el concepto. En el caso, digamos, de la Guerra Fría. Y eso es válido tanto para la derecha como para la izquierda. La derecha, ¿no es cierto?, quiere retornar a mantener la propiedad privada de los medios de producción, mantener el poder, puede dar origen a la dictadura. ¿Cómo cambia esto cuando aparece lo digital, Rafael? Porque todo esto es en el terreno de lo análogo, ¿no? Ramona Parra pintura, anime, lo que es la televisión, pero con la aparición de las redes sociales y la divulgación de la imagen en las redes sociales, parece, claro, va cambiando. En la época de los 2000. Sí. Pero en la época de la Guerra Fría es muy interesante detectar que la imagen y el malestar se expresan en la imagen y va junto con el proyecto del comunismo o de la sociedad capitalista. Entonces, tú el malestar que tienes lo desplazas en el proyecto y haces una adecuación medios afines. Y entonces es un periodo racional. Si tú te pones a ver la historia sociopolítica chilena, te vas a encontrar que no hubo gran violencia en la época de la Guerra Fría, siendo una época muy conflictiva, una época en la cual hay dos bloques en lucha, opera la racionalidad. ¿Por qué? Porque el malestar lo desplazas en el proyecto. Entonces tú piensas, yo no puedo hacer esto porque voy a perder aliados. Claro, claro. ¿Ah? Sí. Y eso lo dice a la derecha como a la izquierda. Sí. Entonces hay un periodo que tiene esa singularidad que es muy interesante. Fíjate que después esa relación entre el cuerpo, el deseo, la imagen y la política, es interrumpida por la dictadura, pero en la dictadura se expresa en tocatas, en hipertexto, de Soda Stereo, de Nito Mestre, Stanley García, etc. Y se va construyendo en Chile, ¿no es cierto?, Los Prisioneros, ¿ya? Valija Diplomática, etc. UPA. Se va expresando un periodo distinto. Ahora, ¿qué pasa en la época que tú me dices? Yo diría, post-2000, digamos, ¿no? Claro, yo diría que se inicia en el 2000, pero la visualidad
no tiene la misma impronta que el 2000, pero la tiene y no la tiene. Te explico. El año 2000 nosotros encontramos en Chile, como en Francia, en España, que hice estudios comparativos de la época, con un alto nivel tecnológico, un bajo costo del equipamiento audiovisual. Eso hacía, ¿no es cierto?, de que toda la gente tenía 2 televisores en la casa, el más pobre, que tenía piso de barro, pero 2 televisores. Y resulta que una máquina DVD o una máquina de VHS te costaba 8.000 pesos. Con 8.000 pesos chilenos de la época, te comprabas 2 sacos de 5 kilos de papas. O sea, no era un concepto tan alejado de la vida cotidiana. Claro, como comprarse un LED ahora que sale mucho más, claro. Entonces era barato. Entonces se empieza a ver un equipamiento paralelo, la gente empieza a comprar películas, ¿no es cierto?, películas, ¿no es cierto?, pirateadas, y empieza toda la cultura del manga, etcétera, el año 2000, que es fundamentalmente artesanal, aunque tú no lo creas. Fíjate que la Nintendo no se le ocurría venderlo a nivel mundial. Ellos producen los mangas para el mercado japonés, y porque son grandes consumidores de manga, y lo que sobra lo vendían a un precio muy barato a canales de televisión, que en Chile lo compraron Chilevisión y Megavisión, que eran canales en esa época muy pequeños, con bajo costo, y podían pagar. En cambio, TVN, Canal 13, solamente daban, ¿no es cierto?, anime americano, porque pensaban que eso educaba a la gente, o qué sé yo. Y esta apuesta por lo incipiente terminó siendo una explosión y un éxito gigante. Exacto, y fíjate que en Francia pasaba lo mismo. ¿Quién daba anime japonés? MSI, un canal chiquitito, cultural. Entonces, obviamente porque era de bajo costo. Entonces empieza a haber una red en situación que todos tienen televisor en sus piezas, incluso los sectores más pobres, todos tienen máquinas de DVD, máquinas de VHS, que son muy baratas, máquinas de videojuegos, y en situación de que no todos tienen computador en la casa, o solamente la clase media. Son estudios del Consejo Nacional de Televisión e investigaciones que realizaban en ese periodo. Claro. La clase media tenía televisor en la casa, la mitad, y aún yo diría que menos, porque cuando hay un televisor en la casa lo ocupa generalmente el papá, la mamá y algún hermano, y no lo pueden ocupar todo. Entonces había un problema, y en la época del cibercafé, en Francia, en Chile, en Argentina, que son los países que yo estudié, en Madrid, comparativamente, tú tenías el cibercafé. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Tú tenías internet, ¿no es cierto? Internet a través del correo, a través en el celular, el Messenger, y tú empiezas a ver una sociedad en redes y empiezas a ver centros urbanos donde se vende anime en forma underground, en lugares poco rentables. En Chile va a ser concretamente el Persa Bio Bio, el Eurocentro y, ¿no es cierto?, el Portal Lion. Son galerías que... Siempre al margen, ¿no? Siempre al margen. Lo estudié en Francia, tú tomabas el metro Voltaire, te ibas a la Rue de Clébert, caminabas como unas 10 cuadras. Que no particularmente el centro, ni el lugar más pituco, digamos. Claro, y era en una parte que no había nadie, claro. Había una casa casi desocupada, y aparecen tiendas de anime. Y empieza a venderse cosas que tú copias artesanalmente de la tele o del internet, y estás toda la noche copiando una película de Japonimación. Tú te compras una maquinita que valía como 12.000 pesos de la época, que son equivalentes a 3 sacos de papa de 5 kilos. Te compras una máquina que le puedes, con un generador de caracteres, cambiarle el video. Entonces viene en japonés, te lo consigue en inglés, y tú le cambias a español, y sacas una copia del último Sailor Moon, de Dragon Ball y Pokémon, y eso, sacas una matriz, pones un montón de otros grabadores con un cable coaxial y grabas unos 10 al mismo tiempo. A medida que vas teniendo dinero, tienes 20 grabadores y se va generando una empresa donde no se paga derecho de autor, no se paga nada, ¿ya? Y empieza a surgir todo un mundo del anime distinto al mundo de los padres, y en un mundo muy complejo, porque son historias complejas. Ese, yo diría que, viendo tu pregunta, es el preámbulo de la cultura digital que tú me hablas. Es una cultura de transición. Memes de la última década, por claro, es una cultura de transición. Es transición porque existe el cibercafé, pero las relaciones cara a cara de amistad
se hacen en el café, se hacen en la vida social, pero también se mezclan con lo virtual, con el correo electrónico, con el Messenger. Y se va generando un espacio paralelo. Ya que Maro Ye estudia, ¿no es cierto?, en sociedades del África, un antropólogo, y se da cuenta que la gente no vive solamente en lugar, vive en el no lugar. El no lugar del anime, del Dragon Ball, del Pokémon. O de lo digital más adelante. Exacto, ¿no? y viene una cultura propia. Oye, Rafael, antes que siga, perdón que te interrumpa, pero te habrás dado cuenta que acá tenemos preguntas fascinantes, sí, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... La ruleta. Que está acá la ruleta, hermosa, preciosa. Cada uno de estos colores, Rafael, no hay que asustarse porque se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre lo que estamos hablando. Perfecto. Así que probablemente, de hecho yo creo en un momento perfecto, estamos en esta transición, van a ser preguntas relacionadas con la última década, ¿no? Los memes Perfecto. últimos y tú ahí nos cuentas qué te parece Sí. la pregunta de este niño o niña inventado. Giremos la ruleta. 1, 2 y 3. Mientras conversamos con Rafael del Villar, semiólogo, investigador de la Universidad de Chile, sobre la visualidad de los adolescentes, los memes de la última década. Se detiene la ruleta, justo ahí, como en un continuo, pero al parecer es el morado, fucsia, violeta. ¿Qué color es este? Nos dicen en el switch. Rosado. Bueno, algún tono en la línea de lo rojo, mezclado con el azul. Veamos qué pregunta se corresponde a la ruleta para Rafael del Villar, semiólogo de la Universidad de Chile. ¿Qué significa tralalero, tralalá? Responde el experto. No, yo creo que es un juego de palabras, pero ¿qué ocurre? Mira, en los videojuegos había una cosa intelectiva y la gente competía en la época, ¿no es cierto?, que hablábamos del 2000, entre unos y otros por el saber del anime. Sin embargo, no es solamente intelectivo. Hay una cosa que tiene el Dragon Ball, el Pokémon, la animación japonesa, que te implica corporalmente. Si hay un conflicto, no es solamente una representación, empieza a aumentar la luz, empieza a aumentar el sonido, empieza a aumentar, ¿no es cierto?, los planos, los cortes, cosa que no opera en Los Simpsons, que la imagen está estática porque es una representación. En ese contexto, el tralalá es como la Krishna. Are, 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 are. Fíjate que se han hecho investigaciones. Ahí estamos viendo, ¿no?, que son unas mezclas casi insólitas con la inteligencia artificial que pareciera que no significan nada. Se han hecho investigaciones, fíjate, en Stanford, para gente que son enfermos terminales de cáncer, y los versos de la Hare Krishna los implica corporalmente y se sienten, no se sanan, pero se sienten mejor. Entonces yo creo que esas palabras implican, no son palabras. Mira, cuando tú dices are, 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 otra la, tú metes en el abdomen, metes aire, lo sacas por el esófago, lo tiras por la garganta y por el cuerpo y lo expresas. Entonces tú has tensado el cuerpo y tienes una tensión que viene de afuera, del mundo exterior, hacia adentro, lo tienes adentro y después lo largas para afuera. Tralala. Are, are, tensión. Oye, Rafael, y es que una persona también de afuera, estoy pensando en alguien que no ha visto memes, 60, 70 años, que se siente desactualizado y está enojado, ve estos memes de los adolescentes y dice, oye, pero si antes, no sé, las tiras cómicas, Condorito, el mismo anime que tú decías, tienen un sentido muy claro, son más concretos, se pueden interpretar. Y ahora, ¿qué me mezclan un tiburón con zapatillas, una bailarina de ballet con una cabeza de capuchino, el tralalero que un no sé qué? Entonces, pareciera que hay una búsqueda de los jóvenes por que sus memes ojalá sean lo más sin sentido posible. ¿Coincidiría o hay un sentido que no logramos leer en esta visualidad? Es que pasa, yo creo que es la imagen. Tú lo que haces, ¿no es cierto?, es una tensión que tienes, esa tensión la aumentas poniendo interrelaciones heteróclitas, o sea, no pensadas, no simbólicas, y las expulsas. Y el gozo está en la expulsión. ¿A falta de qué? A falta de que antes los malestares lo tenía en un proyecto político, ahora el drama, y me tocó estar, ¿no es cierto?, presentando una revista de Signis, de la Federación Latinoamericana de Semiótica, en un Open Journal sobre los memes, hace poco, ¿no es cierto?, en Barcelona, y yo explicaba que el problema de fondo es que más que el contenido, que es obviamente heterogéneo, heteróclito, que no tiene sentido, está en el malestar, expresarlo. Tienes una tensión y lo expresas corporalmente, en la mezcla que haces en la imagen. Yo no podría decir que hay mayor satisfacción en el absurdo que en lo coherente. Es que lo que pasa es que si no hay un proyecto político, ¿dónde descargas el malestar? Ese es el problema.
Tú comprendes, ¿no es cierto?, que cuando tú tienes un malestar, tiene que haber un flujo de salida. Mira, tú, estudiante, peleas con el profesor, lo quieres matar, no lo puedes hacer porque implica todo un elemento complejo, un crimen, te llevan preso. Pero sí puedes voltear la puerta fuertísimo y descargas la agresividad. No has solucionado el problema, pero no te sientes tan mal. Y uno podría decir que pegarle el portazo fue un sinsentido. De alguna manera, ¿no? Claro, porque ¿para qué? O sea, no te van a cambiar la nota por eso. Tampoco te van a expulsar porque no lo has matado. Es entrete. Pero él tuvo escape, al final. Claro. Rafael del Villar, semiólogo, investigador de la Universidad de Chile. Oye, qué fascinante. Te voy a extender la invitación al aire, que es como los conductores suelen comprometer a sus invitados cuando quieren, para que hablemos de anime. Sería bueno, en unos meses más, una conversación full anime. Me dicen acá en la oreja, de hecho, que están interesados en esa conversación. Perfecto. Un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias, Rafael, por estar acá. Gracias. Nosotros seguimos... un aplauso. Como Stalin, nos sumamos al aplauso. Exactamente. Claro. Seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que los matrimonios no eran muy parecidos a hoy. ¿Cómo eran los matrimonios en la antigüedad? ¿Había alguien, así como en las películas, cuando el cura dice así como, ya, este es el momento en el que tienen que decir, me pongo, me objeto? ¿Habrá aparecido algo así en la antigüedad? Viajemos en el tiempo, porque en la antigüedad el matrimonio era un contrato entre familias, no entre individuos. Era una unión más bien estratégica, usado para consolidar poder, herencias, alianzas. Por ejemplo, en Egipto, Mesopotamia, Grecia. En muchas culturas, los hombres de hecho no podían, o sea, los hombres sí podían tener varias esposas, sin cuestionamientos religiosos ni sociales. Por ejemplo, en la cultura hebrea o mesopotámica, la poligamia era aceptada, particularmente en el caso de los hombres. El papel de la mujer, subordinado completamente. La esposa pasaba a ser posesión del esposo o de su familia. La esposa, o sea, la mujer, la esposa, era del esposo, era de la familia, sin derecho a decisión sobre su unión. Básicamente tenía que remar para donde le dijeran. Ceremonias religiosas o ritos simples eran característicos de los matrimonios en esa época también. Algunos se casaban ante dioses y otros simplemente vivían juntos como muestra de compromiso. Luego, con la aparición de la iglesia, la institución de la iglesia en realidad, en Europa el cristianismo impuso el matrimonio como sacramento, sagrado e indisoluble, más o menos como lo conocemos hoy, o uno podría decir es el antecedente de lo que conocemos hoy desde el siglo XII en adelante. La influencia de la iglesia entonces fue muy importante, apareció un interés feudal y nobiliario. Por ejemplo, en las clases altas se arreglaban matrimonios desde la infancia para asegurar linajes y tierras. Quizás te suena la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Que desde chicos los juntaron, estaban como casi que predestinados. A los 15 años te puede decir, no, pero es que Julieta no me gusta, mala suerte, tienes que casarte con Julieta. Bueno, dote y control paterno también era importante. Las mujeres eran casadas por decisión de sus padres y se entregaba una dote al futuro esposo como parte del contrato. Y las primeras ideas del amor, no es que apareciera el amor post-matrimonio en ningún caso, pero de mezclar el amor con el matrimonio y que deje de ser esta cuestión práctica, no estratégica, empezó a circular hacia fines de la Edad Media, uno podría decir, aunque minoritarias, comienzan a circular relatos, poemas sobre el amor cortés, lo cual, podría decir uno, idealiza ya la unión afectiva como también la conocemos hoy día. En la actualidad hay libertad de elección, naturalmente deben haber algunos casos ahí lamentables donde todavía siguen obligando, países por supuesto con culturas distintas a las nuestras, pero por lo menos en Chile la mayoría de las culturas contemporáneas también reconocen el derecho individual a casarse o no con quien se elija. Con esta música que estamos escuchando de fondo, yo creo que si nos casamos podríamos, claro, poner una versión tecno de esta, ir como remodelando. Diversidad de formas también, existen hoy día matrimonios igualitarios, matrimonios civiles, religiosos, abiertos, simbólicos, según creencias, valores, leyes. La tecnología también entró en el amor. Hemos hablado en la máquina del tiempo anteriormente cómo eran las citas, por ejemplo, en la antigüedad. Bueno, naturalmente eso también influye en cómo son los matrimonios en el presente. Las aplicaciones, redes, plataformas digitales han evolucionado cómo se conocen las parejas antes de casarse, cuestionando de alguna manera el modelo tradicional. Muchas personas optan por no casarse o tener acuerdos alternativos como uniones civiles y de hecho cada vez vamos a ver, yo creo, más noticias, o no sé, de repente ya pasó de moda, pero personas que se casan con inteligencia artificial, como en la película Her, protagonizada por Joaquin Phoenix, o personas reales, que se están casando con muñecas o robots físicos en Japón y otros países. De hecho, hay personas que se han casado con personajes virtuales, destacando cómo la tecnología redefine los vínculos emocionales y afectivos, pasar de casarnos obligados con
la hija de no sé quién o el hijo de no sé quién porque le hacía bien a la familia, a poder ahora tener la libertad de casarnos con, no sé, un personaje de anime, ya que estábamos hablando recién de aquello. ¿Te gustó la máquina del tiempo? Después de esta pausa, seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Continuamos. ¿Te gustan los gatos? Vamos a hablar de hecho de mascotas. Apenas termine de darte este datito a propósito de los gatos, pero ahora te voy a hablar una noticia que viene desde Estados Unidos, relacionada también con los gatos. Un gato que se llama Pepper y que contribuyó a descubrir 2 virus que podrían infectar a humanos. Esto pasa en Estados Unidos. Ahí está el gatito. ¿Cómo suena el gatito? Ahí está el gatito nuevamente. Pepper, que es pimienta, básicamente. El gato pimienta, podríamos decir, en Estados Unidos. Durante este año, entonces, este tierno gato negro que merodeaba por los jardines de Gainesville, en Florida, llevó a su... ¿Cómo debería decir? Perdón, que interrumpa la noticia. ¿Pero debería decir Florida o Florida? Florida. ¿Cómo debería decir? Florida, si quedo como un presumido asqueroso si es que ando diciendo Florida, perfecto. Es como decir Twitter, claro. Escríbanos en Twitter, ya. En Florida llevó a su dueño una pequeña presa, este gato, un típico regalo de los felinos con sus amos. Sin embargo, el trofeo de este cazador no era igual que los otros típicos que suelen llevar los gatos, ya que permitió que su dueño descubriera una nueva cepa viral en el animal que había cazado este gato. John Lednicki, dueño de Pepper, microbiólogo además de la Universidad de Florida, allá voy a quedar así como un tarado de verdad adelante, y autor principal del estudio, llevó esta musaraña de cola corta que le había traído su gato Pepper al laboratorio para analizarla. Y ahí los investigadores identificaron una cepa desconocida de ortoriovirus, un tipo de virus que infecta a los humanos y también otros mamíferos. Los resultados los publicaron en una revista que se llama Microbiology Letters. Según esta investigación, estos tipos de virus pueden infectar justamente a los humanos, otros mamíferos, pero la ciencia no conoce mayores detalles sobre los efectos que puede tener en nosotros, las personas. Lo que sí se sabe es que muta muy rápido, en una forma parecida de hecho a la del virus de la gripe. Una célula puede estar infectada por 2 tipos diferentes de ortoriovirus. Eso significa que las 2 cepas del virus fusionan sus genomas dentro de la célula. ¿Y qué pasa eso? Vimos Dragon Ball cuando se pegaba Vegeta con Goku los dedos, ¿no? Y se fusionan. Aparece un nuevo virus, una nueva entidad, producto de esta fusión, según detalla la investigación. La realidad es que tenemos que prestar atención a los ortoriovirus y saber cómo detectarlos rápidamente, dice el investigador dueño de este gatito. Pero este descubrimiento no se trata del único de Pepper, del gato Pepper, porque en el 2021 le llevó a su dueño otro regalo y también publicó un estudio a propósito de ese regalo el 2024. En esa oportunidad se trató de un ratón, infectado con un tipo de Jailong virus, nunca antes detectado en Estados Unidos. Mira, un gato con un olfato microbiológico, podríamos decir, que ayuda de alguna manera a su tutor a que publique investigaciones. Son una dupla exitosa. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Bueno, justamente a propósito de las mascotas, pero en un tono quizás más solemne, más triste. ¿Qué es lo que pasa cuando se muere una de nuestras mascotas? Yo tengo una perrita y la verdad siempre que pienso, no sé por qué pienso en su muerte, pensamientos intrusivos, le dirá a alguien, yo digo, ese va a ser el día más oscuro de mi vida. Lo tengo, y no solo el día, probablemente la semana más oscura de mi vida, más dolorosa, más triste, el mes, el año, quién sabe. Vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es perder a una mascota y cómo lo enfrentan las familias que le ha tocado esto? Con Estela Ortiz, psicóloga de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Estela? Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias por invitarme. Oye, Estela, contexto, esta es una investigación de tu magíster y entiendo que tú conversaste con distintas familias que consideraban a su mascota como parte importante de su familia, o sea, sí, eso, y que se le había muerto. Sí. ¿Qué descubriste? ¿Cómo entraste? Hagamos como ese contexto primero. Ya. Un poco el contexto tiene que ver con el magíster en psicología clínica de adultos. Yo soy trabajadora social, pero quería profundizar en el tema, pero desde una perspectiva sistémica. Entonces, poder hablar de familias era fundamental. Entonces, desde ahí... A diferencia de individuos, ¿no? Exactamente. No era como qué le pasa a una persona, sino ubicar al animal... no solo en la relación de una familia, sino su rol, no solo en su relación con una persona, sino en su rol con la familia. Entonces, desde ahí, cuando yo empecé a pensar esta investigación, yo quería hablar por la experiencia que yo tenía, por la experiencia también que miraba en mi gente cercana, en los obstáculos que viven las personas que viven este duelo. Pero un profesor muy sabiamente me dijo, o sea, académicamente hablando, no puedes hablar de obstáculos de un duelo que no se ha investigado tanto. Ya. Entonces ahí
retrocedí un poco y dije, voy a hablar de qué es duelo. Ya. Y tener un poco que comparar en términos teóricos con las narraciones de la familia, que efectivamente es un duelo. Suena, para mí fue como un proceso reflexivo de decir, mi primer duelo yo lo viví a los 6 años. Con tu mascota en ese momento, ¿no? Con mi animal, exactamente. Y muchos años después tener que académicamente decir, bueno, voy a hacer una investigación para ver si la muerte de un animal es efectivamente un duelo. Y darte cuenta de que había sido el primero, claro. O sea, y tiene que ver también un poco con la validación social. Yo creo que muchas de las personas que han perdido o que hemos perdido un animal, a lo largo de la vida hemos tenido que enfrentarnos a frases como, oye, pero cómprate otro, Sí, o en serio ya ha pasado 6 meses y era un gato. Claro. Y no, pues, entonces ahí el camino fue un poco más largo. Fue empezar a mirar los distintos enfoques teóricos que existía sobre duelo y desde una premisa sistémica. O sea, ¿qué pasa con las familias cuando se enfrentan a un duelo? Y ahí también hacer y tomar teorías más nuevas, que es de esta nueva familia multiespecie. Las investigaciones que dicen que... Un duelo multiespecie, uno podría decir también. Exactamente, y de decir... se usa mucho el término mascota, pero también al perrito que vive en el patio, que yo veo una vez al día y lo alimento, o al gatito que es más outdoor, que sale y a veces vuelve y yo lo doy conmigo. Pero ¿qué pasa con el animal que vive conmigo, que es parte de las rutinas, que me acompaña como nadie más me acompaña? O en el caso de la pandemia, por ejemplo, que estábamos encerrados y las rutinas se fortalecieron más con nuestros animales porque eran lo que teníamos y lo que nos daba mucha motivación. ¿Qué pasa con esa muerte? ¿Y cuál es la diferencia? Y es porque se asume que hay un individuo o un integrante de la familia que no es de mi especie, pero sí yo lo significo como tal. ¿Y por qué un poco...? Qué buena esa bajada de que uno lo significa como tal, es decir, lo sentimos como que fuera humano finalmente. ¿O no? No, yo creo que lo significo como parte de mi familia, pero valorando su animalidad. Porque también se habla mucho de la humanización de los animales y es como si fuera un niño. No, es un perro con cosas de perro y ladra como perro. Y no por eso es un objeto. Digo, no exactamente. Sí, y tampoco es humano. Sí, Exactamente. Es como, ahí, sí. Yo te quiero y eres parte de mi familia, pero yo respeto tu animalidad y tu ser gato, tu ser perro o la especie que sea. Oye, ¿qué similitudes, hablando del duelo, qué similitudes y diferencias pudiste encontrar en estas conversaciones con familias que han perdido a su mascota entre el duelo que típicamente uno conoce humano, de perder a un ser querido, ya sea que se murió, una pareja con la que ya no está, etcétera, versus estas pérdidas animales? ¿Cuál es la diferencia entre el duelo de un humano versus el duelo de un animal? Y similitudes también. Claro, yo creo que la gran conclusión es un duelo por la muerte de un ser querido. Es tan igual, uno podría Es decir. igual. Ya. Ahora, como todo, tiene sus características. Por ejemplo, las investigaciones con las que yo me basé para hacer el marco teórico tenían coincidencias y tenían diferencias como a la realidad de las personas que yo entrevisté. La coincidencia tenía que ver con el vínculo. En las narraciones de las personas que yo entrevisté, muchas de ellas en algún momento, porque además fue la técnica narrativa, no es que yo hiciera contrapreguntas todo el tiempo, sino que la gran premisa, que también tiene que ver con valorar la experiencia y el relato de las personas que yo tenía al frente. Yo no buscaba números, no fue una investigación cuantitativa donde yo quisiera rescatar estadísticas. Sí. Era El discurseo, la palabra. el caso, Claro. Como profundizar en la historia. Y cómo lo cuentan, también es muy importante. Exactamente. Cómo lo cuentan, cómo dicen lo que dicen y qué no dicen también. O sea, la investigación y la entrevista también hablaba de la corporalidad, de qué pasaba con los recuerdos, con la añoranza, porque en el fondo lo que yo le pedí a cada entrevistada es que me relatara el inicio de la historia con su animal hasta el final. Y hasta el día de hoy. Y qué interesante lo que dices de lo no dicho, que es un tema que ven mucho los psicólogos, particular de hecho en la terapia narrativa, donde muchos dicen que lo no dicho esconde generalmente, lo no dicho, ¿cómo lo puedo decir? El no decir algo lo dice. Exactamente. ¿Me explico? Lo dice más fuerte. Exactamente. ¿Qué es lo que no decían estas personas respecto de su duelo? Yo creo que tiene que ver con la corporalidad también, que es una forma de decir lo que no dices, que era como cuando empezaban a relatar su historia,
el entusiasmo de cómo se conocieron, cómo fue el rescate, cómo fue la historia, y bajaba inmediatamente cuando pasaba o el proceso de la vejez o el proceso de la enfermedad, y claramente cuando empezaban las pausas también, cuando relatar el momento de la muerte, el proceso del duelo, y algo también muy bonito que es el significado tanto de la vida de su animal como de la muerte. Eso fue también algo súper valorable. Qué importante, porque parte clave de cualquier duelo es el significado que le das a esa pérdida, ¿no? Y cómo convivir con esa ausencia. De hecho, en la misma terapia narrativa he escuchado a algunos psicólogos que hablan de aprender a decir hola nuevamente, ¿no? Como para vivir con esa ausencia. ¿Qué significado le daban a la pérdida de este animal, de esta familia? Mira, algo que les ayudó mucho a la gran mayoría, y a la que no se notaba que faltó, es el tema del ritual. El ritual en los procesos de duelos generales, de todo tipo, humanos y animales, es el tener espacio para asumir la muerte, ya que también es una de las tareas que se propone en el duelo. Antes, mucha gente perdía a su animal y inmediatamente lo enterraba o lo dejaba en la clínica. Claro. No había un espacio para asumir la realidad de la pérdida. Y muchas de estas personas sí se lo dieron. Tuvieron un pequeño velorio, pudieron invitar a su gente a despedirse, a llenarlo de flores, a homenajearlo, y eso también te da la cabida del fin. ¿Y cómo afectaba? Porque tú hablabas que algo que te interesaba harto era no ver tanto como el individuo, cómo afecta a cada uno, sino que hubo ahí alguna afectación a la red familiar, por decir así, la relación entre ellos. ¿Cómo impactó a la familia, más allá de las personas individuales? No solo la muerte, sino la existencia. Por ejemplo, una de las personas decía, nosotros, era mi marido y yo, y mis hijas que estaban grandes. Y Teo, que era el gatito, era nuestra razón para siempre volver a la casa. O si no, cada uno hubiese estado en su tema, porque las niñas ya estaban grandes, pero desde que él llegó, eran, oh, ya es tarde, tenemos que llegar, Teo está solo, y los juntó. Le da como un sentido a la vida, le da un sentido a que vivamos en la misma casa, que es como... Exactamente. En otros casos, una persona rescató a Copito, que era un perrito que venía con mucha discapacidad ya. Su vida, su trabajo, su familia se centró en el cuidado de Copito. Entonces ella, con la muerte de Copito, resignificó su muerte y siguió rescatando. Y hasta el día de hoy rescata muchos animales en honor a Copito. Antes tenía sus perritas y todo, pero desde que conoció la vida sabe lo que es vivir con un animal con discapacidad, sabe lo que es que viva abandonado. Entonces su vida y sus rutinas familiares cambiaron en honor a él. El cierre de la investigación habla un poco de eso. 2 de esas personas, después de la existencia y de la muerte de su animal, se dedicaron a rescatar en honor a él. Otra persona dejó su trabajo y se dedicó a hacer terapia para perros, terapias holísticas, peluquería, porque empezó a estudiar por él, murió de viejito y dijo, esto es lo mío, y en honor a él cambió su vida. Y que es como lo mismo que pasa con los duelos humanos al final, ¿no? Que es como, ¿cómo honro yo a esta persona que ya no está en mi vida? De alguna manera que me vaya recordando también su existencia y la relación que tuve con esta persona. En este caso, con este animal, ¿no? A alguien se le puede morir, no sé, su papá por un cáncer y se dedica después al activismo oncológico, estoy inventando, ¿no? Pero pasa Y en este caso también. Y te ayuda como a... cada vez que rescates un perrito, es como que, tengo la compañía de mi Copito, ¿no? Me acuerdo de él, de una manera bonita, resignificada. Y eso habla, hay un autor que se llama William Worden, que habla de las tareas de duelo. Ya. Y la tarea final, él dice, como seguir relacionándome con el fallecido a pesar de su ausencia. Lo pongo en otro lugar. Y eso que tú dices es algo así. Yo me sigo relacionando desde el rescate o me sigo relacionando desde el altar que yo tengo con él. Ponerlo en otro lugar para seguir con mi vida, para empezar una vida nueva, pero sin dejarlo atrás como no, hay que superarlo, hay que olvidarlo. No, está presente desde otro lugar, pero sigo con él, pero desde una vida nueva sin su presencialidad, sin su presencia física. Pasa mucho eso que tú dices, como de hay que superarlo, yo creo más en los temas como amorosos, ¿no? Que es como, oye, da vuelta a la página, olvídelo. Pero también de repente puede pasar con un familiar que falleció y que a alguien le molesta, es como, oye, ¿por qué sigo pensando en él? Ya lleva 5 años que murió y sigo pensando en él, como que se molesta. Y de repente, claro, es como que viene esta... eso yo creo quizás sería como el abordaje no recomendable a partir de lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque el enfrentarse a este pensamiento desde el, quiero que desaparezca y quiero dejarlo atrás,
va casi que contra la naturaleza humana, uno podría decir, o cerebral, cuando lo más sano sería aceptar ese pensamiento que llegó de la persona a través de, bueno, como tú decías, honrarlo, qué sé yo, haciendo adopciones, o sea, aceptar que va a seguir en mi cabeza probablemente por el resto de mi vida, pero no desde el dolor, no desde el, ay, ojalá se vaya, no. Claro, y en el fondo la pregunta es, que también lo hace la investigación, ¿el duelo se supera? Es que eso sí, esa Porque es la en el gran fondo pregunta. hay un autor que se llama Derrida, que es un filósofo. Que exactamente. Entonces hay una parte de su literatura en que él dice que el duelo no se supera, que no es como algo que, sino que uno tiene que aprender a convivir con él porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces, claro, y unas personas, también en la literatura dice, para mí cuando asumí que no lo iba a superar, Claro. fue un alivio. Sí, luchar contra el duelo final es lo que Claro. genera el mayor dolor. Exactamente, decir que estoy enferma, porque hay, claro, está el duelo patológico que se habla, y no, de repente es cíclico. Yo puedo estar súper bien, sentir que ya estoy con mi duelo en paz, pero de repente viene una fecha, un acontecimiento, y lo vuelve aparece el dolor. Y eso también está bien. Me parece que es mucho más llevadero decir que yo voy a aprender a vivir con este dolor desde sus distintas formas. Y lo mismo pasa con los animales. Es como la gran pregunta, ¿y cuándo vuelvo a adoptar? ¿Cuándo va a estar preparado? Exactamente. Ahora, sí hay algo importante que me gustaría mencionar, que la investigación sale que hay una pequeña diferencia, que es que la culpa se presenta de manera más habitual que en otros duelos. ¿Por qué? Porque la relación entre mi animal y yo se asimila mucho a la de una madre con un hijo, en el sentido que yo debo procurar por su cuidado. Y si le ha pasado algo, este es como lo que piensan las personas, es porque algo yo hice mal. Entonces, la culpa está muy presente en las muertes de los animales, que generalmente es sin asidero. Son culpas que si uno las conversa, no tienen razón de ser, están más en el imaginario de la persona. Nadie desconectó a su animal. O claro, yo no lo maté, Sí, pues sí. pero está. Y eso tiene mucho que ver con la relación que se frecuenta, con la existencia de la eutanasia también. Y uno de los temas que apareció en la investigación es el rol del médico veterinario. Es muy importante la compañía que hace el médico veterinario tanto en la vida del animal como en su proceso final. No solo del animal, sino del tutor. Porque si yo decido la eutanasia, no lo decido solo, lo voy a decidir con el profesional que nos ha acompañado toda la vida y con el que yo confío ciegamente y que probablemente me va a seguir acompañando después. Y eso reduce un montón la culpa. Oye, Estela, te habrás dado cuenta, tenemos acá preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Ya. Como por ejemplo, La Pecera. está acá atrás, esta pecerita llena de papeles, Estela, no nos asustemos porque cada uno de estos papeles tiene lo que nosotros llamamos factos. Que Ya. son unas frases reduccionistas, breves, provocadoras, que yo voy a leer a la cámara relacionadas con el tema de la muerte de los animales. Y la idea es que si lo que yo digo tiene todo el sentido del mundo para ti, tú me digas, sí, estoy de acuerdo, y desarrollas la idea. Y Ya. si lo que digo es una burrada o algo falso, tú lo desmientas como experta en el tema. ¿Te parece bien? Me parece. Tenemos el papelito aquí, vamos a sacarlo otro para tener mayor transparencia. Estamos conversando con Estela Ortiz, psicóloga de la Universidad de Chile. Veamos qué es lo que dice La Pecera. Necesitamos funerales para mascotas. ¿Qué dice la experta? Yo creo que cambiaría la frase a necesitamos darnos tiempo para el ritual. A ver, ¿y por qué? Porque el ritual es lo que nos ayuda a asumir la realidad de la muerte. Si para uno le hace sentido un funeral, perfecto. Si para mí me hace sentido velarlo en la casa, llenarlo de cositas, hacer mi propio ritual, perfecto. Yo creo que hay tantos duelos como personas existen. Y lo mismo, si me hace sentido el funeral, perfecto. Si quiero hacer una carroza fúnebre que el otro día salió y a mí me hace sentido, perfecto. Lo no recomendable sería hacer como que nada pasó, ¿no? Exactamente, porque nos va a dificultar mucho más el poder empezar a procesar. Porque una cosa es empezar el duelo. Y para empezar el duelo hay que asumir que eso ha pasado. Hay mucha gente que prefiere así como, esto no está pasando, me lleno de trabajo. O lo enterré y me pongo a trabajar, listo. Y he visto, y tengo un perrito igual, esto no ha pasado. Pero el duelo es algo que uno tiene que vivirlo sí o sí. Va a aparecer
al día siguiente, a veces aparece antes cuando me tengo que enfrentar a la enfermedad y si no, puede aparecer meses después, pero hay que vivir. Oye, Estela, y mencionaba, aparecía recién antes de que jugáramos a la pecera, esta idea como del cuándo voy a estar preparado, ¿no? Después de una muerte. No sé si lo lograste investigar, conversaste con la familia, si no, qué es lo que crees al respecto. Pero mucha gente se hace esa pregunta, después de la muerte de un animal y después de la pérdida de lo que sea, incluso relación amorosa. Yo he escuchado amigos, amigas que me dicen como, pero es que no sé si estoy preparado, es que terminé hace muy poco, ¿no? Lo mismo con la mascota, es que se murió hace tan poquito, no sé si quiero adoptar todavía. ¿Cómo responderías a esa inquietud? ¿Hay que esperar años, meses, hasta que yo me sienta que estoy preparado para volver a tener una mascota? ¿O de repente ayuda meterlo antes de que yo sienta que estoy preparado? ¿Cómo respondería alguien que tiene esa inquietud? ¿Cuándo voy a estar preparado? Yo creo que es algo tan personal y en un país donde hay 4 millones de animales abandonados, de repente incluso no es nuestra decisión. O sea, yo he conocido casos que perdieron un perrito, no estoy preparado, y de repente encuentran un cachorro en la calle y dicen, no puedo pasar de largo y listo. ¿Te tocó? Tocó. Pero si es consciente, me parece que hay que darse el tiempo para vivir, o sea, identificar, ¿para qué quiero yo tener un nuevo animal? ¿Es porque lo necesito, me siento sola, o porque quiero, en el fondo, tapar lo que estoy viviendo? Y yo creo que sí o sí hay que vivir el tiempo, los procesos, las emociones, identificarlas. Hay emociones que son más molestas que otras en el duelo, que uno quisiera no vivirlas, no sé, la angustia, la pena, la rabia, pero hay que vivirlas. Entonces yo creo que es tan personal cuando. Lo importante es identificar que no sea para estar evadiendo. Claro, no voy a tenerte perrito para meter debajo de la alfombra el dolor que siente. Exactamente, porque el dolor va a aparecer. Y a veces cuando se demora mucho, aparece más intenso. Estela Ortiz, psicóloga de la Universidad de Chile. Oye, muchas gracias a nuestro público, te da un aplauso. Gracias por estar acá en el estudio. Gracias por invitarme. Seguimos con más. All You Need Is Love. Hasta acá llegamos, hablamos de muchas cosas. Te preguntaba al principio del programa, ¿podría caerte un rayo en la cabeza? ¿Cuál es la probabilidad de que nos caiga un rayo en la cabeza y qué pasaría si es que eso ocurre? Te respondo las dos bien rápido, aunque la puedes revisar como siempre en YouTube, Spotify, la pregunta y la respuesta completita. La probabilidad es muy baja, es de un 0,00008, 0,00008%, o sea, es más probable ganarse el quino o que te ataque un tiburón antes que te caiga un rayo en la cabeza, pero incluso considerando que es muy improbable, hay una persona, por ejemplo, que se llama, acá tengo el nombre del caballero, Royce Sullivan, un guardabosque estadounidense que le cayó 7 veces un rayo en la cabeza y todas las ha sobrevivido. Tienen secuelas bien importantes, cardiovasculares, neurológicas, a la piel, quemadura, pero se puede sobrevivir aunque sea improbable. También hablamos de otras cosas, por ejemplo, los memes de los adolescentes con un semiólogo experto en los significados. Nos hizo toda una clase magistral, como desde el anime hasta los memes sin sentidos de hoy día ha evolucionado la visualidad de los jóvenes. Y recién hablábamos sobre los animales y la relación con los humanos cuando son mascotas nuestras, qué es lo que pasa cuando fallece un perrito, un gatito o lo que sea. Bueno, lo mismo que cuando pierdes a un ser humano, el mismo nivel de duelo, seguro lo conoces. Hasta acá llega All You Need Is Love. Nos encontramos como siempre a las 11 de la mañana completamente en vivo por Radio USACH, Santiago Televisión, y los fines de semana, Spotify, YouTube, etcétera, repeticiones cuando tú quieras revisarlo. Hasta la próxima, que esté muy bien. Chao, chao.